Como digo, por aquí, como todos los meses, Juan Ramón Rayo, para hablar de economía, de la situación de los mercados también, con la reunión de la FED, Jerome Powell, en fin, acuerdos que parece que hay entre Estados Unidos y la Unión Europea y ver esos impactos. Como siempre, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nada, muchas gracias Héctor por la invitación y un gusto como todos los meses. Pues bueno, dicho esto, a los que queráis apoyar esta charla, la mejor manera que tenéis que hacer para apoyarlo es que dejéis vuestro like, que tardáis muy poco en hacerlo. Si lo veis desde YouTube, que dejéis abajo vuestro comentario. ¿Qué os parece todo lo que vamos diciendo? En especial todo el análisis que va a hacer Juan Ramón Rayo de todo el contexto actual. Y por supuesto, suscribiros al canal, al mío y al de Juan Ramón Rayo, para hacer más grande cada una de las comunidades. Sé que Rayo tiene una comunidad súper amplia, pero siempre puede crecer más, ¿eh? O sea, hay que seguir a Juan Ramón Rayo. Bueno, dicho esto, poniendo un poco el contexto de la economía, hemos tenido recientemente anuncios de acuerdos de aranceles entre Estados Unidos y Europa, Estados Unidos y Japón, y parece que la tasa base se queda en el 15%, pero hay más letra pequeña detrás de esos acuerdos. Y no sé qué sensación te da a ti si Europa ha cedido ante Estados Unidos y es ventajoso el acuerdo para Estados Unidos, pero no tan ventajoso para la Unión Europea. Bueno, que Europa ha cedido a todo lo que le ha pedido Trump o a prácticamente todo, creo que es una obviedad, eso está muy claro. Cuestión distinta es si Europa sale beneficiada, como han dicho algunos, y yo no se me ocurre cómo Europa puede salir beneficiada de este acuerdo, salvo en el sentido de que sin acuerdo la situación sería peor, pero la situación sería peor porque Donald Trump estaba dispuesto a subir los aranceles hasta el 30%. Entonces, claro, mejor quedarte con un 15 que no con un 30, pero es que partíamos de un arancel promedio, que no base, pero sí promedio, del 2-3%. Entonces, claro, pasar del 2-3% al 15% no nos beneficia absolutamente en nada. ¿Que pueda beneficiar a los Estados Unidos? Bueno, aquí ya entramos en cuestiones distributivas. Hoy leía a algunos economistas estimando que sí, que esta guerra comercial podía terminar siendo beneficiosa para los Estados Unidos bajo el supuesto de que no haya represalia por parte del resto de países, que de momento, bueno, con China es distinto, pero desde luego con la Unión Europea, con Japón, con Reino Unido, etcétera, no la ha habido. Entonces, esos acuerdos comerciales podríamos pensar que sí podrían llegar a ser beneficiosos para Estados Unidos, pero aquí la letra pequeña es importante, ¿no? Que sean beneficiosos para el agregado de los Estados Unidos no significa que sean beneficiosos para todos. Y estos mismos economistas estimaban que el beneficio procedería y se concentraría en el sector empresarial estadounidense. Los consumidores estadounidenses sí saldrían perjudicados por estos acuerdos comerciales porque, no lo olvidemos, son acuerdos que pactan establecer aranceles, es decir, impuestos sobre la importación dentro de los Estados Unidos, de tal manera que aquellos compradores, tanto familias como empresas de mercancías extranjeras en los Estados Unidos, pues van a tener que pagar más. ¿Más significa un 15% más? No necesariamente, porque siempre en los impuestos existe el fenómeno de la traslación impositiva. Si suben el IVA dentro de un país, por ejemplo España, no toda la subida del IVA termina siendo repercutida sobre el consumidor. Una parte sí, otra parte se la come la empresa contra su margen. Hay empresas que tienen más capacidad para trasladar la subida, otras que tienen menos capacidad. Depende de la elasticidad, si lo queremos, aunque no es exacto, pero bueno, del poder de negociación relativo de compradores y vendedores en cada transacción. Pero que no sea una subida del 15%, no significa que no haya subida. Y va a haber subida, está habiendo de hecho subida. Esto no se refleja tanto en el IPC como indicador agregado, porque recordemos que al final las importaciones no dejan de tener una importancia relativamente pequeña dentro de todo el gasto agregado o del PIB, si lo queremos, estadounidense. Es una fracción muy pequeña de la economía, bueno, pequeña, relativamente pequeña de la economía, con lo cual, claro, un encarecimiento de esa fracción no te mueve todo el índice de precios, pero si miramos cuál está siendo la evolución de los precios, de los bienes producidos internamente, de los bienes importados no sometidos a aranceles y de los bienes importados sí sometidos a aranceles, lo que vemos es que los bienes importados sometidos a aranceles se ha roto la tendencia que mantenían de evolución más o menos pareja con las otras dos series y sí que está habiendo una subida de esos precios, ¿no? Entonces, para Europa, malo, para las empresas europeas malo, en la medida en que les va a costar más vender a Estados Unidos, para el consumidor estadounidense malo, en la medida en que les va a costar más comprar a las empresas europeas que eran hasta esos aranceles a aquellas a las que preferían comprar frente a sus alternativas. Eso respecto al vasallaje de la Unión Europea
con Trump, que es un vasallaje sui generis en el sentido de Trump se puede marcar una victoria absoluta frente a la Unión Europea, pero para hacer algo que desde mi punto de vista no es positivo para la economía estadounidense. Hay gente que erróneamente equipara que Trump salga ganando con que Estados Unidos salga ganando, porque presupone que Trump quiere y sabe que es lo mejor para los Estados Unidos. Y eso no tiene por qué ser así. En España no haríamos ese análisis. Si Pedro Sánchez saca adelante una de sus iniciativas legislativas, podemos decir victoria parlamentaria de Pedro Sánchez, pero de ahí a pensar que eso es beneficioso para España, pues muchos de los que hacen esta misma equiparación con Trump probablemente no la harían con Sánchez. Pero creo que también es interesante, junto a la actitud claramente derrotada de la Unión Europea en estas negociaciones, poner de manifiesto una posibilidad, al menos así lo interpreto yo, sobre cómo está entrando, cómo ha entrado y cómo ha salido la Unión Europea de estas negociaciones. Que esto es algo que no muchos han comentado, porque bueno, casi todo el mundo está intentando hacer una lectura política de esto atenta contra el proyecto europeo, porque la Unión Europea como actor político internacional sale claramente derrotado, humillado. Vale, todo eso está muy bien y a mí, de hecho, no me preocupa que la Unión Europea como proyecto político salga humillado. Ojalá siga mucho tiempo humillada porque creo que no es un buen proyecto político, sobre todo si avanza cada vez hacia más centralización. Pero la lectura sobre cuál puede ser la estrategia de fondo de la Unión Europea se está comentando, creo, menos, o al menos no lo he visto tan comentado. Y es, sí, la Unión Europea ahora está agachando la cabeza, está tratando de apaciguar a Trump, diciéndole todo lo que quiere escuchar, prometiéndole todo lo que quiere que le sea prometido, pero de ahí a que la Unión Europea termine cumpliendo lo pactado, hay una diferencia importante y no perdamos de vista que los estados europeos son expertos en incumplir la palabra dada, por ejemplo, con respecto a los objetivos de deuda y de déficit, entre ellos, ¿no? Llevan décadas engañándose entre ellos diciendo, no, este año voy a cumplir el 3% de déficit y en pocos años el 60% de deuda sobre PIB y nunca cumplen. Entonces, creo que esta misma actitud de adular a Trump y de prometerle lo que quiere que le sea prometido, y vale para la defensa y vale para el acuerdo comercial, es algo que está subyacente a estos pactos donde la Unión Europea ni ha intentado negociar seriamente, simplemente le ha dicho, sí, lo que quieras y me comprometo a hacerlo. ¿Por qué digo que creo que no se va a cumplir? Esa era mi misma sensación con respecto a los acuerdos de defensa. Centramos mucho el tiro en que Sánchez intentaba engañar diciendo que a él le habían permitido un 2, pero que en realidad era un 5. Y es verdad que, bueno, hay una cierta manipulación ahí por parte de Pedro Sánchez, pero es que de verdad nos creemos que la inmensa mayoría de estados europeos van a cumplir con el 5% de gasto en defensa sobre el PIB, que además es un objetivo a una década vista y por tanto tienen mucho tiempo para ir incumpliendo, ir renegociando, etcétera. Creo que no, sinceramente, y la experiencia de incumplimientos europeos al respecto creo que lo avala. Pero es que en el acuerdo comercial hay un pacto, una de las líneas del pacto, que es importaciones energéticas de la Unión Europea desde Estados Unidos por importe de 750.000 millones de euros en lo que queda de mandato de Trump hasta 2028 y por tanto, si más o menos quedan 3 años, un promedio de importaciones de 250.000 millones de dólares al año. Bueno, a día de hoy, en 2024, mejor dicho, Europa, la Unión Europea, importó alrededor de 60.000 millones de dólares en productos energéticos desde Estados Unidos. Claro, deberíamos multiplicar por 4, por más de 4, nuestras importaciones para cumplir con eso y no tiene mucho sentido que lo hagamos porque al menos el crecimiento de nuestra demanda energética esperada no es ni mucho menos ese. Es más, prácticamente 250.000 millones de dólares es todo lo que exporta en energía a Estados Unidos al resto del mundo. Entonces, aunque lo hubiésemos querido comprar todas las exportaciones energéticas a Estados Unidos en 2024, difícilmente ni siquiera habríamos alcanzado la meta pactada. Todo esto, ¿qué me parece indicar? Pues lo que decía, que estamos hablando de políticos, de personas mentirosas profesionales que no tienen mucho respeto a su palabra, sobre todo porque su palabra vence a los 4 años y pues si después de un ciclo electoral llega otro al poder, pues lo que haya firmado el anterior, pues como que no le... Bueno, o sea, el que lo ha firmado le da igual si no lo cumple porque el marrón se lo come su sucesor y a su sucesor pues siempre puede alegar que no, que lo firmó su antecesor y que él no está muy de acuerdo con lo que firmó, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ir tentando estas renegociaciones bajo la expectativa de los líderes europeos, no sé hasta qué punto acertada, de que ojalá para ellos el mandato de Trump solo dure 3 años más y que al cabo de estos 3 años pues llegue un nuevo republicano al poder sensato, no trumpista,
o un demócrata más coaligado con los intereses europeos y que por tanto todo esto que se está pactando ahora de defensa y de aranceles, bueno, aranceles es otro tema, pero de compromisos de gasto, de importaciones, etcétera, que todo eso pues les diga no hace falta que lo cumpláis. ¿Sucederá eso? Pues ya lo veremos, pero claro, a los líderes europeos les conviene pensar en eso a 3 o 4 años vista en los que Trump no estará y probablemente ellos, muchos de ellos tampoco. De momento lo que estamos viendo es un efecto súper positivo en el mercado, celebrando absolutamente todo, en términos de renta variable me refiero a la bolsa que está máximos históricos tras máximos históricos, pero luego hay otros datos y tú has hablado y has hecho referencia a los precios y quería compartirte este gráfico que también compartía José Luis Cárpatos y es el indicador de expectativas de inflación que suelen manejar los bancos centrales, que ahora mismo expectativas de inflación a muy largo plazo ha escalado, como vemos, desde mínimos hasta máximos de ahora, por encima del 2,4%. Es decir, que ya el propio inversor está esperando expectativas de inflación más altas. Esto se refleja también en el mercado de la deuda y Claro. tenemos este clima de, sí, puede que haya crecimiento económico ralentizado, pero subiendo la inflación. Y otra vez vuelve a sonar el tema de posible esta inflación y inflación seguro. No sé cómo lo ves tú. Sí, aunque yo esto no lo atribuiría a los aranceles. Yo creo que esto es un problema más de fondo y más estructural y con mayor dificultad de cambio, que es las excesivas emisiones de deuda pública presentes y futuras esperadas, ¿no? Eh, Efectivamente lo vemos en el mercado de deuda pública. Los bancos centrales han bajado sus tipos de interés de manera bastante agresiva o rápida, con la excepción de la Reserva Federal, pero desde luego en la eurozona sí ha sido. El Banco Central de Japón no los ha bajado, pero los mantiene casi en el 0%. El Banco de Inglaterra es verdad que tampoco los ha bajado de manera muy agresiva, pero sí los ha bajado más de un punto porcentual. La Fed los ha bajado un punto porcentual. El Banco Central Europeo 2 puntos porcentuales. Y claro, mucha gente esperaría que esas bajadas de tipos de interés de los bancos centrales se trasladen en menores tipos de interés de la deuda a largo plazo. De hecho, por eso Trump presiona a Powell para que baje los tipos, ¿no? Porque presupone que con tipos de interés más bajos por parte de la Fed, el coste de financiación de Estados Unidos también bajará. Pero lo que estamos viendo es que el coste de financiación no baja. Y no baja no solo en Estados Unidos, no baja en Reino Unido, no baja, que están máximos, no baja en la eurozona, que no están máximos pero cerca, y no baja en Japón, que pese a estar los tipos en el 0,5, se te está disparando el tipo de interés de la deuda a largo. ¿Por qué? Pues porque la lección que yo creo que los bancos centrales aprendieron la pasada década es que el apetito global de deuda pública es muy grande. La economía global crece. Cuando el patrimonio de las personas, de los agentes económicos, aumenta y cuando sus ingresos aumentan, la demanda de activos líquidos también aumenta, no como porcentaje, no necesariamente como porcentaje de su patrimonio o de sus ingresos, pero claro, si el nivel absoluto de patrimonio crece, ¿no? Si yo digo, yo quiero tener el 5% de mi patrimonio en ingresos líquidos, pues claro, si mi patrimonio se duplica, los activos líquidos en términos absolutos que voy a demandar también se duplican, ¿no? Porque el 5% del doble pues es el doble de lo que demandaba antes. Entonces, la lección que aprendieron es, bueno, aquí hay como mucha demanda global de activos libres de riesgo, de deuda pública y por tanto, más o menos, se puede emitir grandes cantidades sin que eso afecte a la inflación y sin que eso dispare los tipos de interés. Y por tanto estamos en una década, la pasada, donde inflación más o menos controlada, tipos de interés cercanos al cero, déficits públicos también, bueno, a ver, esto también aclarémoslo, hasta Trump, hasta el primer gobierno de Trump, déficits públicos en remisión, ¿no? Y bastante moderados, al menos comparados con los actuales, pero ya a partir de Trump, bueno, pues déficits públicos más abultados, luego con el COVID, por supuesto, brutal incremento del endeudamiento público, y luego, si bien el déficit se ha ido reduciendo, como que se ha consolidado a un nivel, en especial en Estados Unidos, más elevado del que era habitual, ¿no? Entonces, claro, la lección de la década pasada no necesariamente sirve para esta. ¿Por qué? Pues porque aunque la demanda de activos libres de riesgo sea muy grande y
sea creciente, esa demanda no es infinita. Y si tú te pasas emitiendo deuda pública en Estados Unidos, en la eurozona, en Reino Unido, en Japón, China también, aunque estamos en otras coordenadas, tanto geográficas como casi de lógica y de institucionalización económica, pero también China, los gobiernos provinciales chinos emiten deuda pública. Claro, pues hay tanta demanda global de deuda pública, pues a lo mejor no. Y si no hay tanta, ¿qué pasa? Pues que más oferta de pasivos estatales sin mayor demanda, pues cae el precio de los pasivos estatales. ¿Y qué es? O sea, el precio de los pasivos estatales, ¿qué es? ¿No? Pues el precio de los bonos y el valor del dinero. Si cae el precio de los bonos, el tipo de interés implícito sube. Si cae el valor del dinero, lo que tienes es inflación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos ahí y difícilmente se va a corregir con política monetaria lo que es un problema de política fiscal, que es el elevado coste de financiación de la deuda y cómo ello además influye sobre las expectativas de inflación. Esto en Argentina son expertos. La sobreacumulación de deuda pública conduce a una crisis inflacionista. Pues aquí, sin hablar de una crisis inflacionista al estilo argentino, pero un exceso de deuda pública sin demanda, especialmente si además luego de alguna manera es convalidada o monetizada por el Banco Central, pues te conduce a inflación. Precisamente para protegerse de ese esquema de inflación y con la deuda pública, hay que tener, lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, aquí en el canal, pero ¿crees que seguimos teniendo ese esquema a futuro por los próximos años que vienen de tener cierta protección teniendo exposición a deuda pública o a deuda privada mediante ETFs, por ejemplo, que tienen comisiones muy bajas, para intentar no perder ese poder adquisitivo como consecuencia de la inflación? Sí, bueno, es un poco lo que estaba mencionando, ¿no? Hay una parte de nuestro patrimonio, algunas personas más, otras personas menos, pero bueno, que queremos tener activos más o menos líquidos para hacer frente a gastos inesperados, emergencias, amortización de nuestro propio endeudamiento. También necesitamos tener la liquidez más o menos a mano para hacer esos pagos. Pero claro, si esa inversión en activos líquidos la mantenemos en cuentas bancarias españolas sin remuneración, pues ahí lo que sucede es que a poca inflación que experimentemos, ya no es que no ganemos, es que perdemos. Y perdemos de manera acumulativa porque la inflación también está sometida al efecto del interés compuesto. De modo que, como poco, deberíamos intentar igualar la inflación para no perder poder adquisitivo sobre nuestros saldos líquidos de tesorería. ¿Qué activos hay disponibles para manteniendo la liquidez? Porque no perdamos de vista que se trata de la parte de nuestro patrimonio que queremos tener en liquidez. Manteniendo nuestra liquidez, obtener una rentabilidad que cubra la inflación, pues hay varios, ¿no? La deuda pública, sin ir más lejos, es un ejemplo claro de ello, más o menos para unos tipos de interés que suelen cubrir, la deuda pública a corto plazo, que suelen cubrir la inflación a medio plazo. Ahora es el caso, ¿no? Es decir, el tipo de interés de la deuda pública estadounidense, el tipo de interés de la deuda pública española, alemana, te cubre la inflación de sus respectivos territorios. Otro pueden ser cuentas bancarias de bancos, bueno, nacionales es más difícil, pero algunos bancos extranjeros sí pagan tipos de interés más o menos decentes. Y otra, bueno, pues también podríamos hablar de fondos monetarios y otra podrían ser ETFs, por supuesto. ETFs que inviertan o en deuda pública o en combinaciones, en carteras de deuda pública y deuda privada, porque la deuda privada te suele dar una rentabilidad, aunque sea a corto plazo, algo superior a la deuda pública. ETFs que combinen estos tipos de activos seguros, a corto plazo, es decir, líquidos, pero que paguen un rendimiento que cubra la inflación. La ventaja del ETF, pues que al ser un fondo cotizado, primero las comisiones son bajísimas y luego es muy fácil de gestionar frente a otros activos líquidos alternativos como los que he mencionado, que pueden tener algo más de complejidad operativa y sobre todo de falta de negociabilidad frente al ETF cuando quiero hacer disposición de él, ¿no? El ETF al final es como una acción, lo compro y lo vendo a mercado y por tanto puedo recuperar el valor invertido, sobre todo en estos ETFs que son
fondos cotizados que invierten en activos a corto plazo y por tanto cuyo valor patrimonial no fluctúa, no es como un ETF, no sé, que replique el índice Nasdaq, que si el Nasdaq se desmorona, pues lo vas a tener complicado para liquidar a un valor estable en ese momento. Pero claro, estos ETFs de deuda pública privada a corto plazo son ETFs cuyo valor nominal no fluctúa y, bueno, que obtienes una revalorización recurrente en función del interés que se paga a corto plazo, que suele cubrir la inflación. Y hablando de ETFs y con lo que dice Juan, una de las alternativas y que además ha sacado mucho producto es a través de Freedom24, que veis aquí ETFs sólidos y que aportan dividendos a las carteras, como por ejemplo el Dividend Aristocrats ETF, que es en el que estoy invirtiendo yo últimamente y no es una recomendación de inversión esto, sino algo que he hecho propiamente. A través de la plataforma lo tenéis, es muy fácil buscar los ETFs y muy intuitivo, como veis por aquí con la plataforma, y por supuesto para poder haceros clientes tenéis el enlace en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, por directo os lo pasan por aquí, también en el vídeo que publicará Juan Ramón Rayo en su canal tendréis el enlace, y que sepáis que ahora tenéis una promoción, que si hacéis una aportación, por ejemplo, de entre 1.000 y 4.999 euros, os dan una acción de regalo y así progresivamente, lo veis por aquí toda la información, lo tenéis en el enlace para que podáis beneficiaros ahora más en verano, que estamos con mucho tiempo libre y podemos ver información con mucha más distensión, pues podéis ver todo esto y ver las ventajas que os suponen. Ahí lo tenéis para que lo podáis ver. Y un poco relacionado con lo que comentábamos antes de si hay expectativas de inflación o hay expectativas de crecimiento y esa potencial o no esta inflación. Recientemente, Peter Beresin, que es el estratega de BCA Research, ha vuelto a decir que estamos en un contexto en el que el mercado laboral se está enfriando ya. Y se está enfriando ya hasta el punto, en su opinión, de que estamos en un indicador claro de recesión porque el diferencial de empleos de la Conference Board ha alcanzado el peor nivel desde el año 2017 y esto para él históricamente es un aumento sostenido de esta situación en el tiempo, indicaría, como hemos visto en episodios del pasado, recesiones económicas. No sé a ti qué te parece todo esto. Vamos a ver también qué datos de empleo tenemos próximamente, que van a ser bastante importantes, pero en cualquier caso, la contratación sí que es cierto que se está aminorando, en especial en el sector privado, como vimos en el último informe de ADP, no en el informe público, que sabemos que también se maquilla de diferentes maneras, pero en el empleo privado sí que parece que se está relajando. Y veremos si post estacionalidad del verano tenemos un efecto nocivo o no, ¿no? Sí, a ver, ya llevamos mucho tiempo diciendo, ¿no?, que la economía se está enfriando. En algún momento se tendrá que enfriar ciertamente, porque un ciclo expansivo, bueno, a ver, todo puede suceder, pero no ha sido lo habitual históricamente. En el caso actual, pues bueno, yo creo que confluye un clima algo más pesimista que el que teníamos hace un año o hace 2 años. Por un lado, la guerra comercial pues genera incertidumbre y genera destrucción de cadenas internacionales de valor, y eso desde luego impacta internamente en los Estados Unidos. De hecho, en el primer trimestre impactó. El primer trimestre de 2025 el PIB estadounidense se contrajo. Además, no solo es que el PIB se contrajera, es que los índices bursátiles estadounidenses cayeron. Luego es verdad que se han recuperado y, bueno, parece que la economía en el segundo trimestre, conforme se han ido de alguna manera clarificando las reglas del comercio internacional, se ha aportado algo de previsibilidad. Por cierto, un término que también la Unión Europea utilizó mucho para justificar la necesidad de llegar a algún tipo de acuerdo comercial, aunque fuera malo, con Estados Unidos. Y eso, pues, ha ido de la mano de una recuperación de los índices y parece ser de una cierta recuperación del PIB. Pero aún así, claro, venimos de una caída de PIB y parece que la recuperación tampoco, ya lo veremos cuando tengamos datos definitivos, pero parece que tampoco será extraordinariamente elevada, ¿no? Si a eso le añadimos que, en efecto, el mercado laboral parecería que se está enfriando, aunque hay también datos contradictorios, que luego, bueno, José Luis Carpatos también suele comentar mucho la decreciente calidad de los datos estadísticos de Estados Unidos, sometidos a revisiones en ocasiones exageradísimas. Escandalosas. Sí, escandalosas. No de detalle de, bueno, 1.000 o 2.000 empleos más, sino a lo mejor una imagen totalmente distinta de la que transmitieron, de crear a destruir y en grandes cantidades. Bueno, pues claro, si de verdad el mercado laboral se está enfriando por el lado de las contrataciones, que es lo que suele pasar
en el inicio de toda desaceleración económica, no se empieza despidiendo, se empieza dejando de contratar, pues bueno, eso ahondaría en esa mayor probabilidad de, no sé si de recesión, pero sí de enfriamiento de la economía, que además, a ver, si Trump le está exigiendo tanto a Powell rebajas de tipos, puede ser o porque quiera que se abarate el coste de la deuda, que desde luego es un problema presupuestario importante para los Estados Unidos, pero también puede ser porque le estén transmitiendo información de que la economía está empezando a fallar un poco y necesita como una especie de chivo expiatorio al que culpar de ese enfriamiento, ¿no? De como tú no has bajado tipos, pues por eso la economía se ha enfriado. Si la economía estuviese absolutamente bollante e incluso recalentada, probablemente Trump también pediría bajadas de tipos porque es otro caballo de rey continuamente, eh, pero obviamente esa petición tendría muy poco sentido. Al contrario, la lógica económica llevaría incluso a pedir subidas de tipos de interés si la economía fuese a todo tren. No parece que sea el caso. Es decir, la Fed se contiene a la hora de bajar tipos, pero la perspectiva es más bien de bajada y no de subida. Y por tanto, eso nos lleva a pensar que la lectura provisional, si lo queremos, un poco inicial de datos macroeconómicos que está haciendo la Fed es que la economía no está acelerando o se está quedando igual o está desacelerando, ¿no? Y sí, es algo, bueno, hasta cierto punto verosímil, lo esperable, pero bueno, como decimos siempre, un déficit público del 6 o del 7% del PIB te distorsiona muchos de estos análisis que puedas hacer, porque a poco que sea su efecto multiplicador, eh, pues mientras dure la sostenibilidad fiscal de esos déficits públicos tan altos, pues te inyecta de golpe, pues no sé, 2 o 3 puntos de crecimiento en la economía, ¿no? Claro, mira, mismamente Rey Dalio lleva avisando como de esto mucho tiempo. Dice que un déficit sostenido del 7%, que de aquí a 3 años revienta el mercado de la deuda. Sobre todo los tramos largos de Bueno, la es un poco curva. lo que decíamos antes, ¿no? Sí, Claro, ¿cuál es la demanda o cuál es el punto de saturación de la demanda de deuda pública? Pues puede ser alto, sobre todo de la deuda estadounidense, pero no es infinito. Y máxime con todas estas tensiones, ya no solo por la guerra comercial, sino también por, bueno, la fractura geopolítica, eh, Rusia y China por un lado, Estados Unidos y Europa por otro. Claro, eso te reduce el apetito inversor en deuda pública, pues, no sé, del gobierno chino, por supuesto del gobierno de Rusia, incluso probablemente del gobierno japonés, que con esta guerra comercial pues como que no se han afianzado las relaciones, sino más bien al contrario. Y claro, si tú emites más deuda y estás ahuyentando potenciales compradores, pues eso el resultado no es bueno. totalmente, sí, sí, sí. Vamos a ver qué nos depara eso, ¿no? Y también la situación de Japón, que a veces lo hemos comentado, que puede ser como termómetro del mercado del crédito y la deuda por su, digamos, endeudamiento tan masivo que lleva acumulando desde ya los años 80 en adelante. Así que eso también lo tendremos que vigilar. Pero cambiando de tema y yendo al último tema que quería tratar. Vivienda, que siempre lo hablamos por aquí y comentamos las últimas novedades que existen en cuanto al mercado inmobiliario. Y te quería comentar un último estudio que se ha publicado en estos últimos días. Recordemos que la situación de la vivienda es completamente insostenible para muchos ciudadanos de España. Los precios están subiendo más. Las perspectivas son que en los próximos años va a seguir subiendo el precio porque la oferta va a seguir siendo todavía muy escasa en relación con la demanda. Pero, bueno, han salido unos estudios y el último que precisamente ha hecho el sindicato UGT, y quería comentarte también qué te parece si le has echado un vistazo, y es que la conclusión que saca es la siguiente: los españoles necesitan 52 años de sueldo para comprar una casa y el 100% de su salario mensual para alquilar. Claro, ¿crees que esto se puede sostener mucho en el tiempo si es cierto que estamos cada vez más asfixiados y la asequibilidad de la vivienda se está deteriorando muchísimo? Bueno, por supuesto el problema de la vivienda es gravísimo en España. Eh, Sobre el titular del informe yo tengo más dudas. Bueno, que con 52 años, o se necesitan 52 años destinando el 40% del sueldo medio en España para comprar una vivienda.
no sé muy bien el cálculo cómo lo han hecho. Quiero decir, más o menos con una hipoteca de 40 años, ¿no? Porque al final si estamos hablando de 52, pues tomamos una hipoteca de 40 años y 10 años de acumulación de entrada, ¿no? Ahorrar pues el 40% del sueldo durante 10 años, pues más o menos eso nos da para llegar a un inmueble de 260.000 euros. Quiero decir, el 40% del sueldo medio después de impuestos en España son unos 8.800, 9.000 euros anuales de ahorro destinado para pagar la vivienda. Pues bueno, ahorrando esos 10 años para la entrada y luego distribuyendo esos 8.800, 9.000 euros para el pago de la hipoteca, junto con la cuota de interés, que además el propio estudio dice que toma un tipo de interés del 2,9% anual, pues bueno, eso nos da para una hipoteca de unos 260.000, perdón, una hipoteca, un inmueble de 260.000 euros. Claro, el precio medio por metro cuadrado en España son 2.400, 2.500 euros, por tanto estamos hablando de una vivienda de más de 100 metros cuadrados para una persona. Porque claro, si ya habláramos de destinar el sueldo de una pareja, pues ya la Claro. vivienda sería muchos menos años. Entonces, no sé si tomar como referencia de vivienda a la que acceder en promedio para una persona más de 100 metros cuadrados, pues me parece un poco forzar el análisis para llegar a titulares que son llamativos, y yo creo que no hace falta exagerar en esa magnitud el problema de la vivienda. Yo creo que el problema es gravísimo en sí mismo y hay muchas otras estadísticas que así lo acreditan, como por ejemplo la proporción de jóvenes que se convierten en propietarios de vivienda, que es claramente decreciente, o también la porción del salario de un joven que hay que destinar o al pago de la hipoteca, si tienes suerte de tener ahorros suficientes como para acceder a una, o al pago del alquiler, ¿no? Y sí, claro, aquí hay un problema que es esencialmente la falta de oferta de vivienda barata, ¿no? Porque, claro, eh, otro fenómeno que a veces tampoco se entiende bien es la poca oferta de vivienda nueva que se está construyendo, sobre todo en grandes ciudades, es vivienda de lujo, es vivienda carísima. Y claro, yo entiendo que cuando a veces decimos hay que aumentar la oferta para que la vivienda se vuelva más asequible, si nos limitamos a decir eso, a ver, que cuando decimos eso hay muchos supuestos implícitos que se dan por dados y a veces conviene explicitar, como estoy intentando hacer ahora, para no dar lugar a malentendidos, ¿no? Claro, un joven que escuche esto y diga, voy a ver las nuevas promociones de vivienda en España, a ver cómo abaratan la vivienda, y te encuentras, no, aquí un piso, 2 millones de euros de 100 metros cuadrados, porque es de las pocas promociones exclusivas que se están haciendo. Claro, eso no abarata el precio, eso lo mantiene o lo encarece. Pero ¿esto por qué se da? Pues porque cuando la oferta está tan sumamente limitada y contingentada, claro, los pocos recursos que tienes los destinas al mejor postor, y el mejor postor es, pues yo estoy dispuesto a pagar, quien pueda, claro, 2 millones de euros por esa vivienda. Obviamente, si en lugar de ofertar, no sé, 80.000 o 100.000 viviendas nuevas al año en España, se ofertaran 800.000, pues no todas ellas serían de 2 millones de euros, porque no hay tantos compradores, ojalá, ¿no? Vinieran 800.000 tíos todos los años pagando 2 millones de euros por vivienda en España. Entonces, esto es un síntoma justamente de la restricción a la hora de aumentar la oferta. Hay otros problemas con el aumento de la oferta, como es el encarecimiento de sus costes, y por tanto que si no hay un aumento de la productividad, es complicado vender viviendas muy baratas si han aumentado los costes. Es verdad que un coste fundamental es el suelo, y eso está encarecido en gran medida por su restricción de oferta, pero hay otros costes como materiales, mano de obra, que se han encarecido internacionalmente, o hay escasez nacional de mano de obra cualificada en el sector, y eso tiene más difícil solución, salvo por el lado, ya digo, de aumentar la productividad, producir viviendas más rápidamente y de manera más automatizada, quizá de manera modular, no sé, pero de una forma que se pueda abaratar sustancialmente el coste por metro cuadrado, y la otra, claro, bajar impuestos de los muchos que pesan sobre el sector. Aquí me surge una duda importante, también en base a cuestiones que me traslada la gente, ¿no? Y son reflexiones que creo que en esta parte del programa viene bien abordarlas. Y una de ellas es, mucha gente me dice, oye, es verdad que hay poca oferta,
pero que los precios siguen subiendo. Llegará un momento en el que, por los salarios, que en España, recordemos, hace poco hemos visto unas declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que los salarios han subido en términos reales un 9% en los últimos años, cosa que es falso, ¿no? Pero No, los salarios no, los los ingresos familiares, ¿no? sí, No, los salarios de hecho han bajado, los salarios sí. reales han bajado en los últimos años. Ahí es que estamos metiendo también, por ejemplo, pensiones, Ujú. porque en un hogar también viven pensionistas y de hecho en los últimos años viven más pensionistas porque el número de pensionistas ha aumentado y también estamos metiendo otras ayudas que antes no existían, como el ingreso mínimo vital, etcétera. Entonces, bueno, es una comparación un tanto sesgada. Desde luego, los ingresos de un hogar joven que viva de salarios no han aumentado. Y si además tomamos los ingresos de un hogar joven después, esto también es relevante, después de pagar los gastos de vivienda, pues eso Claro. está laminado totalmente. Y claro, el margen de ahorro, ¿no? Imaginemos un hogar joven que vive de alquiler. Pues creo que es muy obvio que en estos 7 años su situación no ha mejorado nada, sino que ha empeorado muchísimo, al menos en términos generales y promedio. Claro. Claro, mi cuestión iba por ahí, ¿no? De si los salarios siguen estancados en términos reales y los ingresos, incluso familiares, no crecen tanto como, por ejemplo, en países comparables de la Unión Europea y el precio de la vivienda sigue subiendo, llegará un momento en que la demanda tiene que caer porque te expulsan del mercado directamente, ¿no? Esto puede pasar en los próximos años y no se hace nada, me refiero. Sí, claro. A ver, es evidente que el precio de la vivienda, el recorrido que pueda tener, dependerá de la capacidad de los demandantes para comprar vivienda. Eh, pero claro, hay fuentes diversas de vivienda que a veces tampoco estamos, o sea, de demanda de vivienda que a veces no estamos contemplando. Una es claramente la vivienda, los compradores extranjeros, ¿no? Que eso pues, pueden tener un poder adquisitivo alto o mucho más alto que el nuestro o que crezca más rápidamente que el nuestro. Ahí estaban, por ejemplo, las recientes compras de polacos, ¿no? De viviendas en España, que esto es algo claro, con la perspectiva de hace 20 o 30 años resultaría inexplicable, pero también hay ya demanda de población de Polonia por viviendas españolas. Pero bueno, en general, la demanda global te permite que los precios internos sigan subiendo, aunque los españoles no puedan pagar o muchos españoles no puedan pagar esos precios. Pero claro, si fuera solo esto, hasta cierto punto podríamos decir, bueno, hay una solución sencilla, que es un poco la que está intentando aplicar el gobierno, que es pues, restringir mucho la compra de vivienda por parte de extranjeros. A los extracomunitarios les metemos un impuesto del 100% del precio y, bueno, a los comunitarios no se puede hacer nada, pero bueno, a lo mejor se podrían establecer algún tipo de limitaciones. Supongamos que se puede, ¿no? Claro, si eso fuera todo, el problema estaría solucionado, pero es que eso no es todo. No es todo porque mientras la demanda siga creciendo, y claro, si te entran al año 300, 400.000 personas en España, pues necesitas más vivienda para darles cobijo. Mientras la demanda siga creciendo, de alguna manera vas a tener que buscar acomodo para esas personas. Y claro, ahí la pregunta que se planteaba era, bueno, ya, pero si esas personas no pueden pagar, pues tendrán que caer los precios. No necesariamente. ¿Por qué? Pues porque al igual que con la inflación de productos hemos visto el fenómeno de subidas de precios con deterioro de la calidad, aquí puede pasar algo parecido. Es decir, los precios a lo mejor suben menos, pero la calidad de las viviendas se deteriora, o lo que podemos empezar a ver con el paso del tiempo, bueno, ya lo estamos viendo, pero incluso de manera más exagerada, es una degradación de los estándares de lo que significa tener vivienda o tener una vivienda. Me explico. Cuando pensamos en comprar vivienda o en alquilar vivienda, tradicionalmente pensábamos en comprar o en alquilar una vivienda, pues por ejemplo, para un matrimonio, la vivienda entera. Ahora ya no estamos pensando en eso en muchos casos, sino que hablamos de alquilar o comprar habitaciones Ujú. dentro de una vivienda. Entonces, ese proceso vale, tú puedes pagar como mucho 800 euros al mes, porque no sube más el salario, entonces, más de 800 no vas a pagar. Pero claro, si lo que hago es, en lugar de alquilarte el piso entero, alquilarte la habitación, un piso con 4 habitaciones ya no cobro un alquiler de 800, cobro un alquiler de 3.200.
Y si aún, imaginemos, pues meto el doble de gente por habitación, pues podré cobrar 6.400 por el mismo piso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aunque individualmente no tengamos más poder adquisitivo, sí que nos juntamos entre más para poder pagar precios crecientes. Y además esa operativa puede estar intermediada, y yo creo que de ahí vienen, o pueden venir un poco las percepciones de que nos explotan y fondos buitre, etcétera, puede venir intermediada por grandes capitales que digan, oye, todos vosotros no os vais a reunir para comprar un inmueble. Lo compro yo y os lo alquilo a vosotros por habitaciones, por ejemplo. Entonces, ahí parece que es culpa de ese fondo que compra esta vivienda y que luego la alquila por habitación a un precio por habitación de lo que antes era el precio entero del piso, es eso lo que hace subir los precios. Pero no, lo que hace subir los precios es que haya 10 personas y una vivienda en alquiler. Entonces, como no hay ninguna de ellas que individualmente pueda pagar la vivienda y se la pueda quitar a los demás, entre todos, digámoslo así, se unen para alquilar o para comprar, normalmente alquilar la totalidad de ese piso a unos precios muy altos porque compiten con otras personas que también quieren ese mismo piso, ¿no? Entonces, es verdad que la demanda y la capacidad adquisitiva pone un límite, pero es que esa capacidad adquisitiva se puede modular mucho conviviendo con más gente o deteriorando los estándares de calidad de un inmueble, ¿no? Entonces, por resumir, cuando hay una crisis de vivienda y un aumento de la población, lo que en última instancia terminamos viendo es hacinamiento y chabolismo. Entonces, lo que estoy describiendo es una situación en la que los precios crecientes pueden ir de la mano de ese hacinamiento, es decir, meter más gente en una misma vivienda, y de ese chabolismo, deterioro de la calidad de las viviendas, que seguirán siendo muy caras, pero con estándares cada vez peores. Por terminar con este tema, que me parece súper interesante todo el análisis que has hecho, ¿no te parece como una situación muy perversa en el caso de que llegue una crisis financiera, sobre todo poniendo el foco en los alquileres? Porque ahí sí que se puede producir el ajuste, que el mercado lo ajuste porque expulse a esta gente y que aumente las morosidades de los alquileres y genere ese efecto como dominó por esa vía. En 2008 lo tuvimos en la compraventa, ese aumento de las morosidades. ¿No puede venir un aumento de la morosidad vía impago de alquileres a futuro si esto sigue con esta dinámica, como dices? Sí, relativamente. Lo que pasa que, claro, a ver, incluso en la crisis de 2008, los impagos que tuvimos fueron relativamente pequeños. Es decir, los impagos hipotecarios no superaron el 4%, la morosidad hipotecaria estuvo en torno al 4 o 5%. De lo que hubo muchísima morosidad, obviamente, fue de promotores que se habían endeudado con los bancos para comprar suelo a precios inflados, construir vivienda y luego revenderla a precios que presuponían un ciclo de endeudamiento creciente e infinito. Claro, si viniese otra crisis como la de 2007-2008, que no creo que sea el escenario base, podrías tener un aumento muy fuerte del paro y, por tanto, la incapacitación de muchas personas de pagar esos alquileres. Pero aún así, muchas otras personas seguirían pudiendo pagarlos, y en la medida en que no tienes una sobreabundancia de viviendas, como si la tenías en la crisis de 2007-2008, tampoco es que vayas tan holgado a la hora de poder, o sea, no es que vayas a tener como una oferta enorme de viviendas vacías para alquilar y muy poca gente con capacidad de alquilarlas, en cuyo caso, claro, el poder de negociación se desnivela hacia el comprador solvente o el arrendatario solvente. No, vas a tener a mucha otra gente que va a seguir empleada, en torno al 80% de la población que está ahora mismo trabajando, aunque venga una crisis muy mala, probablemente seguiría trabajando, 80-75%, y vas a tener la misma insuficiencia relativa de viviendas que tienes ahora. Entonces, sí, podrían bajar algo los alquileres, podrían, pero de ahí a que haya una caída brutal y un enorme aumento del número de viviendas vacías, yo eso no termino de verlo, porque es que hay mucha gente que tiene que vivir en algún lado, tiene que tener algún techo y no hay viviendas, sobre todo en grandes ciudades. Claro, si ya habláramos de un éxodo, pero eso ya es casi Mad Max, ¿no? De un éxodo de las grandes ciudades, que la gente se va a millones de las grandes ciudades, etcétera, pues bueno, vale, pero como eso no
no creo que es el escenario que estamos contemplando, pues aunque aumente el paro, pues, habrá gente que tenga que dormir en la calle, no lo sé, en ese escenario que planteas. Pero si no se llega a eso, que esperemos que no se llegue, pues claro, si viven en algún lado, tendrán que pagarlo. Que se retrasen con el alquiler, etcétera, puede pasar. Pero de ahí a que haya una presión a la baja muy grande de los precios, pues no termino de verlo. Pues, De no, los y precios además, del alquiler. no, y fíjate que llevas razón, porque una cosa es impagar y otra cosa es que te vayas del inmueble. Que la legislación, recordemos que no protege al propietario. Y esto sería Claro. eso sí que causaría un drama de cuántos. No, pero es que además, en el escenario que estaba describiendo, ¿no? Cada vez más frecuente, por desgracia, de 5 personas, o sea, de alquiler por habitaciones, por ejemplo, que cuidado, no estoy criticando la modalidad del alquiler por habitaciones. Es decir, creo que es optimizar el espacio dentro del limitado número de viviendas que tenemos para acoger al mayor número de personas posibles. El problema del alquiler por habitaciones es que es un síntoma de problemas mucho más graves que no se solucionan. Pero cargar contra el que alquila un piso por habitaciones, cuando lo que está es tratando de maximizar el espacio disponible para que la gente tenga una vivienda, me parece del todo absurdo, ¿no? Pero bueno, en la modalidad de alquiler por habitaciones, pues claro, si de 5 se te quedan 4, perdón, 4 ocupados y uno desempleado, el piso lo seguirás alquilando a esos 4 Claro, que siguen teniendo empleo. Como mucho claro. echarás al quinto si lo puedes echar. Pero eso no te va a generar como un alud de plazas y de viviendas que salgan al mercado y que nadie pueda alquilar y que por tanto presione mucho a la baja el precio de la vivienda. A lo mejor esos 4 dices, oye, si me bajas un poco el alquiler, pues vivimos menos apretados en el mismo piso. En lugar de vivir 5, ahora vivimos 4 y hay una habitación que tenemos más o menos en común y no hace falta que seamos 5 sobrecargando el inmueble, ¿no? Total, sí, sí, sí. En fin, pues yo creo que hemos tratado muchísimos temas. Siempre un placer tenerte por aquí, Juan. Insisto, si estáis interesados en los productos para ahorrar a través de Freedom24 y la promoción con la Welcome Promo, que tenéis acciones de regalo, tenéis el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Es importante entrar en la dinámica del ahorro. Y muchísimas gracias, como siempre, Juan, por tenerte por aquí. Nos vemos el próximo mes y nada, a ver qué nos depara el verano y posteriormente para la economía. Perfecto, pues todos los que tengáis vacaciones, disfrutadlas. Exacto, lo mismo digo y nada, lo dicho. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa